Shalom, hermanos queridos, saludos para todos. Bienvenidos todos a un nuevo mensaje, una nueva presentación de la palabra del Todopoderoso que quiero compartir hoy con todos, no solamente con los hermanos de acá de la Asamblea de Yahweh y de la Escuela Hebraica, perdón, sino también con todos los concurrentes. Discúlpenme un momentito, necesito tomar agua. De todos los que nos visitan en la sala hebraica de la Escuela Hebraica de YouTube. Ok, bienvenidos todos. Bueno, hoy voy a hablar sobre los milagros modernos. Sé que el tema es un poquito, digamos, pudiera ser controversial, ¿verdad? Para algunas personas, o controvertible más bien, controversial es el que habla. Pero lo trataré de hacerlo con cariño, ¿verdad? Y amor, para no faltar de respeto a nadie. Pero es necesario que los hermanos, ya que son servidores de Yahweh y que están en las raíces hebreas, como se dice ahora, y que están buscando la senda antigua, entiendan este tema, los milagros modernos. Vamos a hablar de los milagros modernos, o los milagros como se hacen hoy día, como se proclaman. Pues sin afán de que, ¿verdad?, de ofender a nadie ni de desanimar a nadie. Al contrario, hay algo del tema de los milagros modernos que me gusta y lo voy a decir también después. Pero hay cosas que hay que analizarlas bien. Hay detalles que hay que, ¿sabes? No creo que es conveniente aceptarlos así de primera vista, así ya como que son cosas del Todopoderoso. Las hay, pero no todo lo que se oye y se ve y se presencia por ahí es del Todopoderoso. Y vamos a verlo hoy por las escrituras, ¿verdad? No una imaginación mía ni una interpretación, sino lo que diga la escritura. Eso es lo que vamos a decir respecto a los milagros, como se practican hoy día. Bueno, vamos a mostrar el documento y entonces empezamos a leerlo y analizar. Los milagros modernos. Como introducción quiero empezar diciendo que los milagros bíblicos eran hechos verdaderos sobrenaturales. ¿Okay? No eran cosas de ¿cómo te sientes? No. Contundente, sobrenatural, real y palpable. Así que eso es una cualidad de los milagros que se relatan en las escrituras sagradas. Los milagros de hoy, y yo he visto muchos pretendidos o supuestos milagros que no son sobrenaturales, no tienen nada de sobrenatural y tienen su explicación. Ah, que me duele aquí, vengo con dolor de estómago. A ver si van, por ejemplo, donde un evangelista, ¿verdad? Esos evangelistas grandes que hacen sanaciones, hacen una buena obra. Algunos van, me duele aquí y oran por él o le echan no sé qué cosa, una bendición o algo y se sanó. ¿Cómo se siente? Ah, ya me siento bien. Eso no es sobrenatural, hermanos. A lo mejor le duele el estómago porque tenía una indigestión o algo, pues comió, le cayó mal. Eso es para mencionar un ejemplo sencillito, ¿verdad? Hay otros ejemplos más complicados. Pero los milagros de hoy no son sobrenaturales. Lo vamos a ver cuando leamos los pasajes que tenemos acá. El asunto es controvertible, lo comprendo, pero hablamos sin malicia, pueden contar con eso, no lo hago con malicia por ofender a nadie, y mucho menos por hacer quedar mal a nadie. Los milagros bíblicos, sin embargo, hay que entender esto, hermanos, eran de naturaleza temporal. Temporal. No era que iba a estar toda la vida, los siglos y los milenios así, los predicadores haciendo milagros. Eso no era plan escritural o bíblico. Vamos a leer dos pasajes introductorios. Primera de Corintios 3 y 8. El amor nunca deja de ser. Eso lo dijo clarito, directo, Pablo.
pero más, o sea, más las profecías se han de acabar. O sea que eso de profetas modernos, cuidado con eso. Shaul predijo que las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas. Esta teoría por ahí, o sea, otra enseñanza, ¿no? De que si usted recibe el Espíritu Santo, como ellos le llaman, tiene que hablar en lengua porque esa es la señal de recibir el Espíritu Santo. Shaul predijo que eso se iba a acabar. Y esas predicciones eran para su tiempo. Y el conocimiento, yo añadí la palabra verdadero para que no se malentienda. El conocimiento ha de ser quitado. Claro, se refiere al conocimiento verdadero. Aclaro eso porque no se refiere a que todo el mundo va a quedar bruto, ignorante, sin ningún conocimiento, de pronto así toda la humanidad. No, obviamente eso no tiene sentido, ¿verdad? Cuando dice el conocimiento ha de ser quitado, se refiere al conocimiento verdadero de estas cosas que estamos hablando especialmente, de este tema. Y en 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, como uno ve con un espejo, especialmente si no es un espejo de buena calidad, se ve como, no se ve perfecto, en oscuridad. Más entonces, ya ahora se refiere a cuando venga el Mashiach. Más entonces, porque este es otro tema y otro capítulo, está hablando aquí del fin. Más entonces veremos cara a cara. Mucha gente me ha preguntado, y cuando estemos en la resurrección y la transformación, que venga el Mesías, ¿nos conoceremos unos a otros? Claro. Entonces ahí leemos este pasaje. Entonces veremos cara a cara, no solamente unos a otros nos conoceremos, sino que veremos todas las cosas claramente. Ahora conozco en parte, dice, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahí responde la pregunta que mencioné antes. ¿Nos conoceremos unos a otros? Claro que sí. Lo dice ahí. Yo conoceré de la misma manera en que seré y soy conocido. Y ahora permanecen, dice él, la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el mundo, digo el mundo religioso, el mundo impío no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. El mundo religioso pues busca los milagros en general, ¿verdad? Y no digo que sea malo eso, pero quiero decir que ese es como el interés principal de mucha gente en el mundo religioso. Y buscan las cosas raras y las cosas misteriosas, les gustan las cosas misteriosas. Y es como un afán en algunos casos, ¿verdad? Respecto a sanidades, por ejemplo, y a personas que supuestamente hacen milagros. Bueno, pues ahora permanecen entre la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor quiere decir, perdón, lo más importante, o el más importante, ¿ok? Disculpa, ya necesito tomar, no tomar, sino chupar una pastillita aquí que me ayude con la garganta. Y seguimos. O sea que lo más importante es el amor, hermanos. Y el amor no es una cuestión de sentimiento nada más. El amor es una cuestión de acción. Acción, actuar, hacer algo por los demás. Eso es amor. Hacer algo por los demás, quien quiera que sea, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, los amigos, los hermanos. Eso es lo más importante, dice ahí la Escritura. Y lo dicen en muchas otras partes, ¿verdad? ¿Okay? Punto A. Los milagros apostólicos que nadie hace hoy. Pedro resucitó a Tabita, pero después le decían Dorcas en griego. Tabita, Gacela en hebreo. Hechos 9:40 lo dice. Sucedió que por aquellos días Dorcas se enfermó y murió. Y después que la lavaron, la pusieron en un cuarto alto. Como Lud estaba cerca de Jafo, son ciudades, cuando los discípulos oyeron que Simón Kefá, conocido como Pedro, ahora estaba allí, le enviaron 2 hombres para rogarle que no tardara en ir donde ellos,
Así que Simón Kefas se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo condujeron al cuarto alto, segundo piso de la casa. Y todas las viudas acudieron a él llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que había hecho Gacela. Ese es el nombre traducido al español de Dorcas. Cuando estaba con ellas. Simón Kefas, después de hacerlas salir a todas, se puso de rodillas, cosa que pocas personas hacen hoy, para orar, y oró. Luego, volviéndose hacia el cadáver, dijo, Tabita, ese es el nombre original de ella en hebreo. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, estaba muerta, pero abrió los ojos y al ver a Simón Kefas, se incorporó, se puso de pie. ¿Ah? Él le dio la mano y la levantó. O sea, ella se hizo por pararse, él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos, quiere decir a los consagrados de la congregación, y a las viudas, y se la presentó viva. Hermano, ¿quién ha hecho eso en tiempos modernos? Esos son los milagros que nadie hace hoy. Si alguien me dice, bueno, eso sucedió en tal sitio, tal persona, bueno, yo no lo voy a refutar ni voy a discutir eso, ¿verdad? Ni voy a tratar de convencer a nadie de que eso, o sea, de que eso no se dio, pues si se dio, se dio. Pero lo que estoy diciendo es que eso no es común hoy día. Si es que se ha dado un caso, es algo insólito y nadie sabe si es real, no lo podemos comprobar. Pero anyway, no es común. Bueno, ese es uno de los milagros que nadie, en mi opinión, hasta ahora, lo que yo he visto, nadie ha hecho o hace, o por lo menos acostumbra a hacer hoy día. Segundo, Pedro causó la muerte de Ananías y Zafira. Leemos Hechos 5, 1 al 5 y verso 10. Si se quedaba, porque era una cuestión de que había un fervor tan grande en la asamblea original, que alguna gente vendía sus propiedades y las traía a los pies de los apóstoles para repartirlas a los pobres, todos los hermanos de la congregación original. Si se quedaba sin vender la propiedad, ya es un regaño que le da a esta persona, Ananías, porque, bueno, vamos a leer primero. Si se quedaba sin vender, ¿no seguía siendo tuyo? Y después de vendido, ¿no estaba el precio en tu poder? ¿Cómo es que se te ha ocurrido una cosa así en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Elohim. Pues porque vendió la propiedad en tanto, no se dice cuánto, ¿verdad? Vamos a suponer que fuera, qué sé yo, vamos a suponer que fuera $10,000, ¿verdad? Para efectos modernos, para que entendamos modernamente. Y a lo mejor dijo, pues mira, aquí vendí mi propiedad en 5,000 y lo quiero entregar todo para los hermanos. Y estaba mintiendo. Ese fue el asunto. Al oír Hananiah, que es Ananías en hebreo, estas palabras, cayó y expiró. Ahí mismo murió, cayó muerto. Entonces vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y pasando al verso 10 dice, al instante, porque después vino la esposa, al instante cayó a sus pies y hizo lo mismo la esposa y expiró. Al entrar los jóvenes la encontraron muerta, la sacaron y la sepultaron al lado de su esposo. ¿Quién ha hecho eso hoy? Bueno, no es que haga falta hacerlo, ¿verdad? A lo mejor no hace falta, pero el asunto es que en esencia, hoy día nadie de los supuestos famosos predicadores evangelistas y que hacen milagros y todo, nadie ha hecho o acostumbra a resucitar muertos y al contrario, provocar o hacer que de alguna manera caiga muerta una persona, un impío o qué sé yo, o una persona que engaña o que es mentirosa, como sucedió en este caso, que pretendió engañar a los apóstoles. ¿Ok? O sea, una segunda categoría de milagros que nadie los hace hoy.
Pero vamos a ir poco a poco. Eso no es la conclusión, eso es un dato sencillo. ¿Okay? Tercero, Pablo volvió ciego a Elimas. El nombre hebreo de Elimas era Bar Yeshua, así que era judío. Y era bueno, vamos a leer primero. Hechos 13:11. Entonces Shaul, llamado Paulo, perdón, lleno de espíritu de santidad, fijó los ojos en era un hombre perverso, fijó los ojos en él y dijo: tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del acusador. Eso es el Satán, el diablo en español. O sea, en hebreo más bien el Satán. El enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de pervertir los caminos rectos de Yahweh? Y ahora mira, la mano de Yahweh está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando en tinieblas buscaba a quien lo condujera de la mano. Así que con una palabra, con una reprensión nada más que le dio ese siervo de Todopoderoso, Shaul, conocido como Pablo, que fue un evangelista grande, con una expresión como esa nada más, hizo quedar ciego a Elimas Bar Yeshua. Elimas, el engañador en este caso. Eso no se hace hoy tampoco. No se repite. Porque también según se decía que la sabiduría verdadera, el conocimiento verdadero cesaría, y cesarían eso de hablar en lenguas, y cesaría después de la era apostólica cesaría la cuestión de las profecías. Pues también, aunque no lo dijera claramente, está implicado esto de los milagros que cesarían, porque digo, los milagros verdaderos cesarían porque todo eso estaba planificado por el Todopoderoso como señal de la venida del Mashiach, de su primera venida, para demostrar que él era verdaderamente el ungido de Israel, el ungido de Yahweh para Israel, y que era el Mashiach, como se dice en hebreo, o el ungido. El rey ungido es lo que significa Mashiach en este caso. Y para demostrar o para dar un anticipo, lo que él hizo en cuanto a todos los milagros que hizo en la tierra, era un anticipo, una prenda, un ejemplo, una muestra de lo que será en el reino cuando vuelva por segunda vez. Por eso, entre su primera venida y entre su segunda venida, que no ha sucedido todavía, ese lapso, ese periodo de siglos, esas cosas no hace falta. No, y dice que cesarían. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, mucho cuidado con todos esos milagros que se ven por ahí, porque hay otro peligro envuelto en eso que se va a mencionar más adelante. No solamente de que crea o no crea en los milagros, ¿verdad? Sino otra cosa más profunda que eso, que veremos ya mismo. Punto 4. Pablo resucitó a Eutico, en Hechos 20, 10 al 11. A cierto joven llamado Eutico, esto está en Hechos 29, que estaba sentado en la ventana, porque Pablo estaba dando un discurso esa noche y alargó mucho su discurso, y el muchacho estaba sentado en la ventana, ¿verdad? Ahí en el borde de la ventana, y le dio sueño y se cayó. Lo iba dominando un profundo sueño. Como Shaul seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo. ¡Wow! Una casa de 3 pisos. Y lo levantaron muerto. Entonces Shaul bajó y se echó sobre él. Eso nos recuerda a Eliyahu, hizo eso también. Y al abrazarlo dijo: no se alarmen, que su vida está en él, porque en ese momento que él se echó sobre él, resucitó. Porque ya se había dicho antes que estaba muerto. Caerse de un tercer piso, dormido, eso no es para menos. Fácilmente se mata a una persona, y más un muchacho que era pequeño aparentemente. O sea, un joven, vamos a decir. Por lo tanto, aunque no lo diga así de clarito, se sobreentiende que si ya estaba muerto, pues no fue que en ese momento despertó solo porque estaba dormido, no.
Cuando Saúl se le acostó encima, se le puso así su cuerpo encima del otro, ahí lo resucitó, hermanos. Por eso él dijo, no se alarme que su vida está en él. Luego volvió a subir y empezó la comida. Y comió, Saúl, hablando de Pablo. Después habló largamente hasta el amanecer. Válgame, hermano, qué clase de sermón, qué clase de mensaje. Hasta el amanecer, toda la noche. Eso es una vigilia de toda la noche. Y entonces se fue. Así que, queridos hermanos y hermanas, los que reclaman hacer milagros hoy día, ese es el punto principal de esta parte del estudio, no intentan resucitar a un muerto. ¿Por qué? Vaya usted a saber, pero la impresión que da es que no se atreven porque está difícil. O sea, saben que eso no se puede. No es que no, Yahweh no pueda, él puede hacerlo, pero de que el individuo sienta que él sí puede, por la oración o por lo que sea, resucitar un muerto, saben que no se puede. Entonces, pues nadie lo intenta. Yo nunca he visto, y no es que yo no haya visto, no digo esto porque yo no lo haya visto, porque puede que otros lo hayan visto, pero que nunca he sabido de un informe o de un comentario de que alguien, un predicador, un evangelista, haya resucitado un muerto. Por lo menos no es usual. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Punto B. Aquí, esto es más importante que lo que acabo de decir. Los falsos milagros de hoy. Vamos a ver. Hay impíos que pretenden hacer milagros. Ustedes dicen, pero sus pastores evangelistas son impíos. En algunos casos, no estoy diciendo todos. Perdón, no me confundan. No confundan. No estoy diciendo todos. Digo que hay algunos que siendo impíos pretenden, reclaman eso. Mateo 7, 22 a 23. Aquí lo indica. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día es cuando él regrese a este mundo. Maestro, maestro, o como dicen ellos, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Oh, qué buen informe dan sobre ellos mismos. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Esto está interesante porque otras traducciones de la Biblia, como la Reina Valera y otras, traducen esa última parte ahí, obreros de maldad o algo así, obreros de iniquidad o algo similar, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice el texto griego de donde ellos traducen. Hebreo, en el texto griego, al igual que en hebreo, que usa una palabra, no la misma, obvio, pero una palabra similar, el texto griego, que es de donde ellos traducen, la palabra surge o se basa en la palabra griega anomían. Y anomían significa sin ley. Por eso lo hemos traducido así. Aquí en la versión israelita nazarena se traduce así. Obreros sin ley. O sea, obreros desaforados, me parece que dice otra traducción. Que no observan la ley ni enseñan, o más bien enseñan en contra de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Yahweh, obviamente, no va a estar hablando de la ley del gobierno, está hablando ahí de la ley del Todopoderoso. Y fíjense que estos son supuestos creyentes, supuestos mesiánicos, supuestos discípulos del Mashiach, porque dice que ellos mismos decían, primero lo llaman maestro o señor, si usted prefiere, traducirlo así. Profetizamos en tu nombre, o sea que son profetas, supuestamente. Y en tu nombre expulsamos demonios, o sea que son exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces el maestro les dirá, no los conozco, nunca los conocí, así que apártense de mí, obreros sin ley. Hermanos, se trata de una enseñanza profunda, aunque no lo parece. Quiere decir que aun cuando alguien haga algunos milagros, si son opositores de la voluntad de Yahweh que está expresada en su ley y también en la enseñanza del Mashiach, del Mesías, del Salvador, no, eso no vale de nada, eso no se cuenta. ¿Ok? Van a ser rechazados si son opositores de la ley. Si son gente
adversarios de la ley en algunos casos, porque ya ustedes saben todo lo que se dice en contra de las leyes divinas. Pues eso no es un juicio mío lo que estamos leyendo, eso está escrito ahí en la Biblia hace siglos. Apártese de mí, le dice a ese tipo de obreros, y le dice obreros sin ley, anomían. Obreros sin Torah, porque la palabra ley generalmente, no siempre, pero generalmente es traducción del hebreo Torah. En griego se dice nomos, que es la palabra base de esa traducción. Obreros anti-Torah, se puede decir. Hoy día a los que tratamos de observar la Torah, ¿verdad? En distintos grupos, que son la Torah, la Asamblea de Yahweh es uno de ellos, o hay otros grupos que no tienen que ver con nosotros, pero también fomentan y enseñan la Torah y tratan de obedecerla lo mejor posible. Sabemos que es imposible observarla a la perfección, eso lo decimos también. No somos perfectos, pues por lo tanto nuestra obediencia va a ser imperfecta, ¿ok? Pero el Padre suple lo que nos falta, ¿no? Y nuestra carencia la suple y también nos perdona las ofensas, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. La cosa es que hay personas que tratan de observar la Torah en tiempos modernos, y los demás que están en contra de la Torah los insultan o les dicen, qué sé yo, o hablan mal de ellos. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de ser anti-Torah. Esa es una manera de ser obreros sin ley, como dice ahí esta traducción. Obreros sin ley. Disculpa un momentito. Ok. Pues entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de este tema. Porque muchos de esos grandes evangelistas y predicadores, fíjense que nunca digo todos, muchos, son personas que enseñan que las leyes de Todopoderoso fueron abolidas por el Mesías. Que eso ya no hay que observar nada de eso. Así lo dicen, clarito. Y en algunos casos, tampoco en todos, ellos mismos son violadores de la ley, de la Torá, en su vida, ¿verdad? Física, espiritual, o sea, su vida natural, normal. Son pecadores también. Y todos somos pecadores, pero estoy hablando de los que pretenden ser profetas y grandes y hacen milagros y todo, y sin embargo viven una vida de impíos en algunos casos, ¿verdad? No todos tampoco. Por lo tanto, por lo menos, esos son falsos, por lo menos. Y ahí lo dice, el Mesías los va a decir, échense para allá, apártense de mí, ustedes son obreros sin ley. Así que eso es importante, entonces, obedecer la ley de Todopoderoso, ¿sí o no? Bueno, por eso que acabamos de leer, parece que sí es importante. Punto 2. Hay milagros hechos por obra de Satán. Tampoco decimos que todos, pero hay milagros por ahí que se han visto, que son milagros que suceden, y sin embargo son hechos por Satán. Y eso estaba predicho que iba a ser así, según la Tesalonicenses 2:9 en adelante, dice, porque ya está obrando el misterio de la anulación de la ley. Otra parte donde se traduce mal eso del griego. Y casi todas las versiones traducen el misterio de iniquidad. Iniquidad. Pero si el griego lo que dice es anomían. Anomían no es iniquidad. Anomían es estar sin ley o estar en contra de la ley o decir que la ley está anulada. Es anomían, de donde traduce las Biblias cristianas. Pues dice Shaul ya que en su tiempo está obrando el misterio de la anulación de la ley. Ahí se traduce exactamente lo que significa anomía. Y no es cosa nuestra. Eso es, los expertos en griego saben y dicen eso. Solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora lo detiene. Y entonces, una vez que se quite del medio el que lo detiene, entonces se manifestará el sin ley. Ahí está otra vez la palabra anomos o anomía, según el caso. El sin ley es la traducción más exacta de esa palabra griega. A quien el maestro Yahoshua matará, eso es en su segunda venida, a quien el maestro Yahoshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que eso está hablando de un personaje grande
que estará actuando en todo ese periodo de la primera venida del Mesías hasta la segunda venida, haciendo todas esas cosas de las que estamos hablando, ¿verdad? Y sin embargo, enseñando en contra de la ley de Yahweh, la sagrada ley del Todopoderoso. Y dice que el maestro, el Salvador, Yahushua, lo matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y luego sigue, el advenimiento del sin ley, una palabra, una traducción no común, ¿verdad? Pero todo traducción de otra, casi todas las versiones traducen de otra manera. El advenimiento del sin ley se realizará por obra del Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos. Entonces, según la profecía, se habrían de realizar obras poderosas, señales, prodigios, quiere decir milagros, sí. Y eso está sucediendo actualmente. No, no al nivel de los apóstoles, como el resucitar muertos y eso. Ok, a ese nivel no. Pero en otros niveles sí se ocurren milagros hoy día, ¿verdad? Pero ahí dice, no lo digo yo otra vez, por obra del Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Ahí está, esos son los engañados y los que hacen el engaño también, porque no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por esto, ahora viene lo fuerte. Elohim, se quiere decir el Todopoderoso, el poderoso Yahweh, les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. Ahí está el punto central de este pensamiento. Los que van a ser engañados, al igual que los engañadores en estos tiempos modernos, son las personas que prefieren la justicia, la injusticia a la justicia. O sea, que en vez de la justicia, que es lo correcto, prefieren la injusticia, que es lo incorrecto, que es lo contrario de la verdad también. ¿Ok? Entonces, dice que para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad. Entonces, hermanos queridos, ¿es importante creer en la verdad? Por supuesto que es importante, si lo acabamos de leer. Se pierden los que no creen en la verdad porque prefieren la mentira. Eso es lo que dice ahí. Palabra inspirada a Pablo, a Shaul, Pablo, por el Espíritu de Santidad, por el Mesías mismo, que es el que da el Espíritu de Santidad de su palabra. ¿Ok? Entonces la cosa es seria, queridos hermanos. Es serio el asunto, ¿verdad? Porque hay, sí, todavía milagreros por ahí que engañan a la gente. Y muchas veces son gente humilde y sencilla, pero después, de todas maneras, muchos de ellos después se apartan de eso, ¿verdad? Pero por algún tiempo los engañan. Pero aquellos que prefieren la mentira y la verdad y el error en vez de la verdad, ahí dice que van a ser condenados, ¿verdad? Eso es lo que dijo Shaul. Yo no tengo que ver con eso. O sea, yo quiero decir, eso no viene de mí, nada de esto. Punto 3. Hay señales en apoyo de falsas religiones. Deuteronomio 13, ahí está palabra de Yahweh directa, versos 1 y 2, dice, verso 1 en adelante, dice, si aparece entre ustedes un profeta, hablando de Israel, o sea, está hablando del Todopoderoso a Israel, a su pueblo, allá en los tiempos de Moisés. Si aparece entre ustedes un profeta o un intérprete de sueños, y le da y te da una señal o un portento, eso es otra palabra para milagros, diciendo, sigamos y adoremos a otra deidad, la cual no han experimentado, aun si la señal o el portento que te mencionó se cumple, no le hagas caso a las palabras de ese profeta o de ese intérprete de sueños. Porque Yahweh tu Elohim te está probando a ver si en verdad amas a
Yahweh tu Elohim, o sea, tu poderoso, con todo tu corazón y tu ser. No sigas a nadie que no sea Yahweh tu Elohim. Y no reverencies a nadie sino a él. Eso me recuerda al título cristiano que se llama reverendo, ¿verdad? ¿Qué significa reverendo? Volvemos ahí. Observa sus mandamientos, los de Yahweh, solamente. Y haz caso solamente a sus órdenes. Estas son palabras de Moisés. No adores a nadie que no sea él. Aférrate a él. Hermano, qué tremendo ese mandamiento. Y cuando dice que no sigas a nadie que no sea Yahweh, se refiere en términos de deidad, de verdad, que alguien que se presenta como Dios, como dicen ellos. No, si no es Yahweh, olvídalo. Etcétera. Todo lo que dice ahí es contundente, hermanos. Contundente, directo al grano, al punto. Entonces hoy día cualquiera sigue o sea, mucha gente sigue a cualquiera que se presente por ahí como profeta, a cualquiera que se presente como milagrero, por decirlo de alguna manera general, que hace milagros, portentos, señales especiales, y a cualquiera que se presente o que a otro le presente como Dios, ¿verdad? Que es la palabra que usa todo el mundo, Dios. Por ejemplo, dice que Jesucristo es Dios. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dice la palabra de Todopoderoso. Yahoshua, que es el nombre correcto y verdadero y original de él, no es Jesucristo. Esa palabra Jesucristo solamente existe en español. Esto es un paréntesis, hermano, un paréntesis. Búsquenlo en inglés. La Biblia traducida al inglés. Usan dos palabras. Jesus Christ. Son dos palabras. Supuestamente, ¿verdad? Para ellos, Jesus es el nombre y Christ es el título, no es un nombre. Eso no es un nombre, no puede ser parte de su nombre. Jesus Christ quiere decir Jesús, el ungido, o el Cristo, según lo traducen ellos, ¿verdad? En inglés, ok, y en otros idiomas es similar. En español, en griego, igual. Jesús Christos. De ahí es donde sale Jesucristo, Jesus Christ. Jesús Christos. Y en español solamente, hasta donde yo lo he visto, unen el nombre con el título y dicen que ese es el nombre de él. Jesucristo, eso no es el nombre de él. El nombre de él, si lo quiere decir en griego, es Jesús. Hasta ahí, ese es su nombre. En griego. Pero como él fue un hebreo de hebreos, judío, su nombre fue en hebreo revelado. Y él se llama Yahoshua Hamashiach. Pero Yahoshua es su nombre y Hamashiach es su título. Hamashiach quiere decir el ungido de Yahweh, el rey ungido. Eso es lo que significa Mashiach. Entonces se llama Yahoshua Mashiach o Yahoshua Hamashiach. Yahoshua el ungido. Y en arameo se llama Yeshua, lo mismo, Mashiach. Yeshua Meshicha, es como se dice en arameo. Yeshua Meshicha, pero eso no es un nombre. El nombre es Yeshua. Meshicha es su título. Solo un paréntesis nada más de gramática hebrea, ¿verdad? Para que esté claro lo que quiero decir cuando proclaman por ahí Jesucristo, pues ese no es un nombre correcto. Pero tampoco no es que nadie se ofenda, ¿verdad? Perdónenme. Pero es que la verdad, hay que decirle, hermanos, si nos ofendemos, pues entonces no vamos a encontrar nunca la verdad. El asunto es que ahí está diciendo, no sigas a nadie como poderoso, ¿verdad? Como Dios, a nadie que no sea Yahweh. Y Yahweh es el padre de Yahoshua. Que Yahoshua mismo lo llamó mi Dios, mi Elohim. Anoche estudiamos sobre eso. Entonces, todo esto es importante, hermanos, para determinar dónde está la verdad y dónde está el error. Dónde está lo verdadero y dónde está lo falso. ¿Verdad? Todos estos detallitos son importantes y son pasajes, o sea, tomados de la palabra de Todopoderoso. No es cuestión de teólogos ni nada de eso. Punto 4. Hay milagros, incluso milagros rechazados, reclamados, quise decir, por falsos ungidos, falsos mesías. Porque eso es lo que significa la palabra mesías, ¿verdad? Ungido. Mateo 24 dice algo, porque se levantarán, ¿y quién dijo esto? El mismo Mesías, Yahoshua, el mismo hijo de Todopoderoso,
dijo, se levantarán falsos meshijim, como se dice en hebreo, ¿verdad? Pero se puede poner en español como mesías, falsos meshijim o falsos ungidos. Y dos cosas, dos tipos de personas, falsos ungidos y falsos profetas. Y harán grandes señales y maravillas. ¿Para qué? Para engañar. De serles posible, si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Esa misma frase implica que no es posible. A los escogidos no los va a engañar, pero dice que son tan grandes las maravillas que si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Y dice, miren que les he dicho, se los he dicho de antemano. Eso quiere decir que estaba en el futuro el cumplimiento de esa profecía, de esa predicción, de nada menos que del Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Entonces, por eso es que decimos, hermanos, que hay que tener cuidado con eso de aceptar así, ¿verdad? De primera instancia a estos predicadores que se pasan haciendo milagros e incluso algunos son falsos ungidos. Y entonces, usted dirá, ellos no dicen yo soy el Mesías. Denme un segundito de interferente. Ellos no dicen yo soy el Mesías, ni dicen yo soy el Cristo. Pero se dice que son ungidos. Y ese es el verdadero significado de la palabra Mashiach. Entonces, pretenden ser ungidos del Todopoderoso. Eso equivale a ser Mesías, técnicamente hablando, ¿verdad? Entonces, fíjense lo interesante que dice que harán grandes señales y maravillas. Y con eso engañarán, o engañarían si fuera posible a los escogidos, pero como engañar a los escogidos no es posible, pero engañar a los no escogidos sí es posible. Por lo tanto, van a engañar a los que no son escogidos del Todopoderoso. A los que no les importa la obediencia, por ejemplo. Lo que les gusta es alegrarse y gozarse y qué sé yo qué, pero la obediencia como que no les interesa mucho. Y esos son los que van a ser engañados. Así que cuidado con esto. Ok. Los milagros, ya estamos ya prácticamente terminando, ¿verdad? Que vamos a dar después una partecita para los hermanos que están presentes con nosotros. Si es que hay tiempo, no sé todavía si va a dar tiempo, que puedan hacer alguna pregunta. Milagros que son una marca de apostasía, hermanos, eso es grande. Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 9, sin embargo puse el otro texto que no era, ahí me equivoqué, pero también el que corresponde es Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos meshijim, o sea, falsos ungidos. O sea, hombres diciendo que son ungidos por el Espíritu de Santidad, pero que son falsos. Y falsos profetas que pretenden profetizar, pero son falsos. Y harán grandes señales y maravillas para engañar, otra vez, de serle posible a los escogidos, de lo que hemos leído ya. Miren que se los he dicho de antemano. Y esto es lo que añade ahora, según de Tesalonicenses 2, 3 y 9, que por equivocación no lo coloqué bien. El advenimiento del sin ley se realizará por obras del Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos. Ahí está. Aunque no mezclé correctamente los dos versos, ¿verdad? Pero está ahí. Usted lo puede encontrar en su Biblia. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 9. Y también en Mateo 24, 24. Ahí está, hermanos. La conclusión es esta. No se dejen engañar por esos que pretenden hacer milagros hoy en día. Y quise dar crédito al que escribió este bosquejo, porque solamente el bosquejo, ¿verdad? Fue escrito por Valente Rodríguez. No lo conozco, pero lo encontré en internet y es buen bosquejo. Y entonces, pues, añadimos los comentarios, ¿verdad? Y las aclaraciones. Esa es la conclusión, hermanos, de nuestro tema hoy. No se dejen engañar por predicadores, llámense evangelistas o llámense como se llamen, que pretenden hacer milagros hoy en día. Ahora, con esto no estoy rechazando o negando de que sí se han dado milagros, pero generalmente son cosas sencillas
que se deben a la fe de la persona. La persona que va donde un evangelista o donde sea y que tiene una fe grande de que se va a sanar de lo que sea, de que está padeciendo, ¿verdad? Una enfermedad, por ejemplo, o alguna otra situación que necesita ayuda espiritual. Y esa gran fe que tiene, hermano, cuando oran por esa persona o le dicen algo, esa fe de la persona es la que sana a esas personas. Y yo me alegro cada vez que dicen que el evangelista fulano oró por tal persona y se sanó. Yo me alegro, hermano. Claro que sí, hay que alegrarse de eso. Cualquier persona que se sane de una enfermedad de manera milagrosa o no, hay que alegrarse de eso. No estamos en contra de eso. Lo que le decimos a los hermanos es que tengan cuidado, que no se dejen llevar por eso para saber y decir y concluir que esa persona es verdaderamente un siervo de Yahweh y que lo que él enseña entonces es correcto, porque ahí está el problema, que muchos de esos evangelistas son maestros de apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Cuando uno se aparta de la verdad y está enseñando errores, eso es apostasía. Cuando, por ejemplo, ya como hemos mencionado, enseña que ya no hay que guardar ninguna ley de Todopoderoso, porque todo eso fue abolido, ya las leyes fueron abolidas. Eso es apostasía, hermano. Las leyes de Yahweh son eternas, lo dice él, lo dijo él mismo. Entonces, en ese sentido que queríamos advertir a nuestros queridos hermanos mesiánicos y de la asamblea y a todos y cristianos y a todo el que quiera, ¿verdad?, escuchar lo que enseña la palabra de Todopoderoso. Enseñarles simplemente ese detallito. No confiar en el hombre. Si usted tiene una fe fuerte, aún solo mismo usted se puede sanar también. El Padre lo puede sanar, mejor dicho, si usted ejerce una fe grande en él. Y si obedece su palabra, y si obedece su voluntad. Las dos cosas van unidas en todo esto que acabamos de leer. Ok, pues queridos hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy es Shabbat, sábado, se dice en español sábado, en hebreo Shabbat, que quiere decir día de reposo, día de cesación. Y ha habido algunos, yo conocí uno personalmente acá en Puerto Rico, que él se proclamó como el Mesías directamente ahí, no como siervo del Mesías. Él era el Mesías, decía. Nunca lo vi hacer milagros, pero enseñaba muchos errores, eso sí lo vi, lo escuché, porque hablaba por radio incluso. Montones de errores. Y decía que él era el Mesías. Eso se ha dado también literalmente, aunque no haga milagros. O sea que hay dos cosas, ¿no?, distintas. Hay otros que son buenos siervos, ¿verdad? ¿Sabe? Estudian la Biblia, etcétera. No dicen que son el Mesías, pero no hacen milagros verdaderos o hacen milagros falsos para engañar a la gente. Así que esa es la conclusión, hermano, sencilla. No estén pendientes a los milagreros, gente que hace milagros y dicen, vengan aquí a reunirnos tal día y no tienen que pagar nada, pero después que uno está allí no le cobran, pero le piden una donación, una ofrenda o los diezmos, lo que sea. Que ese es al fin su propósito de algunos que yo conozco personalmente. Y usted busca y esos individuos viven como millonarios, con mansiones, con casas, etcétera. Y eso es una realidad que todo el mundo dice por ahí, no es que yo lo digo solamente. Y de esa manera engañan a muchas personas. Y total, mucha de esa gente van ahí y casi con todos los evangelistas que yo he observado, la gente va por montones, los enfermos me refiero, y oran por ellos o hacen lo que haya que hacer para que se oren y no se sanan. Quizás uno o dos se sanan, ¿verdad? Por lo que ya explicamos, o dos o tres, pero la mayoría no se sanan. Entonces, ¿qué clase de milagro es ese? Cuando Yahoshua hacía sanidad, él sanaba a todos los enfermos que venían a él, todos quedaban sanados. Entonces, esa es la gran diferencia, queridos hermanos. Bueno, pues gracias a ustedes por su, ¿verdad?, por su presencia, los que están aquí presentes. Gracias por vernos, escucharnos, los que nos están viendo en YouTube. Gracias por la confianza. Y quiero que me perdonen si se sienten mal por lo que he dicho. Me disculpan, no ha sido mi intención, ¿verdad? Mi intención es simplemente que abran los ojos y no se dejen engañar. Y les digo eso porque los amo, los aprecio, los quiero, a los hermanos, a todos los hermanos, cristianos y no cristianos,
No importa, yo no me fijo en grupos, ni en denominaciones, ni en iglesias, ni lo que sea. Si son personas buenas que buscan la salvación, son mis hermanos. Y los amo a todos. El Todopoderoso Yahweh, nuestro Padre Celestial, los bendiga a todos. Hasta la próxima. Entonces, Shalom.